Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo, 25 de mayo del 2014. Comenzamos. El Papa se encuentra hoy en Israel, tras su visita a Jordania, en el marco del viaje que está realizando por Tierra Santa, que concluirá mañana. El Papa no ha dudado en defender a los no nacidos frente a la ONU. Los ha llamado nuestros hermanos y hermanas. Ha sido beatificado en Rumanía uno de los obispos torturados por los comunistas en la dictadura ocurrida después de la Segunda Guerra Mundial. Aumentan las vocaciones de origen hispano en Estados Unidos. El 15% ya tiene esa procedencia y es un porcentaje que va a más. Monseñor Munila, obispo de San Sebastián, asegura que el Papa no está de acuerdo con la tesis del cardenal Casper sobre los divorciados vueltos a casar. Durante 3 días, su santidad, el Papa Francisco, va a visitar la patria de Jesús. Después de haber estado en Jordania, visitará Israel y más adelante Palestina. Esto gracias a la invitación que le ha hecho el patriarca ortodoxo Bartolomeo. Ayer el Santo Padre estuvo en Jordania, en el Monte Nebo, en la orilla izquierda del Jordán. Hoy está ya en Israel y esta tarde tendrá el primer encuentro con Bartolomeo en la Nunciatura Apostólica de Tel Aviv. La visita del Papa a Tierra Santa nace de una invitación del patriarca Bartolomeo para encontrarse juntos en la patria de Jesús y rezar por la paz. El Papa aceptó inmediatamente la propuesta y por fin ha podido hacerse realidad. 3 países en 3 días indican no solo la brevedad del viaje, sino también la intensidad del mismo. Por otro lado, el Santo Padre ha querido encomendar el éxito de su visita a María Auxiliadora, cuya fiesta se celebraba precisamente ayer sábado, el día en que él emprendía el viaje a Tierra Santa. De las dificultades del encuentro dan prueba las extraordinarias medidas de seguridad que se han previsto. 8.000 agentes de policía israelitas velan por el pontífice y sus acompañantes. La preocupación viene sobre todo de parte de la extrema derecha judía, que ha estado muy agresiva en las últimas semanas contra iglesias cristianas en la zona. El Papa no ha dudado en defender a los no nacidos frente a la ONU. Los ha llamado nuestros hermanos y hermanas. La funcionaria de Derechos Humanos de mayor rango en la ONU, Navi Pillay, miraba hacia abajo. El Papa Francisco daba un mensaje pro vida sin ambigüedades al secretario general Ban Ki-moon y a altos funcionarios de la ONU. Los niños por nacer son nuestros hermanos y hermanas, dijo el Papa Francisco a Pillay y a sus colegas reunidos en Roma para una reunión de coordinación. Hoy en concreto, la conciencia de la dignidad de cada hermano, cuya vida es sagrada e inviolable desde su concepción hasta el fin natural, debe llevarnos a compartir con gratuidad total los bienes que la providencia divina ha puesto en nuestras manos, exhortó el Papa. El mensaje llega en un momento decisivo, cuando las Naciones Unidas debaten un nuevo plan de desarrollo para reemplazar los objetivos de desarrollo del milenio y contribuir con la erradicación de la pobreza. La Asamblea General de la ONU está realizando consultas para reunir consenso sobre un esquema conocido como Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Papa elogió los esfuerzos realizados hasta ahora por la ONU, aunque advirtió que muchos todavía están excluidos de los beneficios del progreso social y económico, entre ellos los niños por nacer. Denunció la injusticia de la cultura de la muerte y de la cultura del descarte de nuestro tiempo. Según el pontífice, el aborto forma parte de esa cultura junto con la economía de la exclusión. El Papa Francisco, asimismo, pidió a los funcionarios que brindaran adecuada protección a la familia como elemento esencial de cualquier desarrollo económico y social sostenibles. El mensaje del Papa Francisco tiene como objetivo evitar que la ONU apruebe el aborto incluso de manera indirecta con el pretexto de brindar salud materna o sexual y reproductiva. 20.000 católicos de toda Rumanía se reunieron esta semana en Bucarest para la beatificación del obispo mártir Anton Durcovici, víctima de la persecución comunista. Anton Durcovici nació en Bad Deutsch-Altenburg, Austria, en 1888. Muerto su padre, su madre emigró a Rumanía. Allí descubrió su vocación e ingresó en el seminario. Tras estudiar en Roma, regresó a su país en 1910. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1916,
Rumanía le declara la guerra a Austria y Durkovići fue deportado a Moldavia por ser austríaco, donde contrajo el tifus que lo afectará el resto de su vida. El arzobispo Netzhammer intervino ante el rey Fernando de Rumanía para liberarlo con los otros sacerdotes austríacos y alemanes. Cuando regresó de la prisión, Durkovići se ocupó de las parroquias abandonadas y fue rector del seminario de Bucarest hasta 1948. Pío XII le nombró obispo de Iași en 1947. La diócesis tenía unos 140.000 católicos entre 4 millones de rumanos. Durkovići recorrió todas las parroquias consagradas al Inmaculado Corazón de María. Desde 1948, Rumanía estuvo bajo la dictadura del Partido Comunista hasta 1989, procurando eliminar todas las confesiones religiosas del país. Ese tiempo es llamado el de la Iglesia del Silencio. El gobierno pretendía separar la Iglesia rumana de la obediencia de Roma y los obispos Durkovići y Marton fueron los principales opositores al gobierno ateo. El 3 de agosto de 1948, el gobierno comunista cierra todas las instituciones católicas, seminarios, escuelas, hospitales y hospicios. En octubre de 1948, la Iglesia greco-católica fue disuelta y sus bienes pasaron a la Iglesia ortodoxa. Los obispos greco-católicos y muchos sacerdotes fueron encarcelados. En 1949 le llegó el turno a la Iglesia católica de rito latino. Fueron arrestados todos los obispos, entre ellos Monseñor Durkovići. Tras numerosas torturas y humillaciones para que renunciara a la fe, Durkovići se sintió moribundo y a través de una cerradura pidió a otro prisionero, el padre Rafael Friedrich, que le diera la absolución. Murió de hambre el 10 de diciembre de 1951 y su cuerpo fue visto por el obispo greco-católico Ioan Ploscaru, también prisionero, a quien ordenaron limpiar la celda. La Iglesia Católica de Estados Unidos no solo se enriquece con los laicos de origen hispano que llegan por medio de la inmigración, sino también por nuevas vocaciones. El 15% de los sacerdotes ordenados en las diócesis tienen esa procedencia. El 15% de los sacerdotes que se han ordenado el último año en Estados Unidos es de origen hispanoamericano. Así lo revela un informe publicado por la Conferencia Episcopal, que destaca el porcentaje de los nuevos sacerdotes que pasaron por escuelas y universidades católicas no llegan al 50%, mientras que la gran mayoría que frecuentaba la adoración eucarística y el rezo del Santo Rosario antes de ingresar al seminario. Se estima que la mitad de los ordenados de esta generación estudió en una escuela primaria católica, un 41% en un Hill School católico y un 45% en una universidad confesionalmente católica. El estudio que arroja estos resultados fue hecho por el Centro de Investigación Aplicada al Apostolado de la Universidad de Georgetown. El presidente del Comité sobre el Clero, la Vida Consagrada y las Vocaciones, Monseñor Michael Burbiquet, describió los resultados como motivantes y afirmó que el número de nuevos sacerdotes es satisfactorio, mientras que la calidad de los mismos es elevada. Sin embargo, necesitamos más sacerdotes y los necesitamos especialmente en la comunidad hispana, declaró el obispo. Otros resultados de interés incluyen la edad promedio de los nuevos presbíteros, 32 años, y el alto número de extranjeros, 31%. Los países que más aportan al clero estadounidense en este sentido son México, Vietnam, Colombia, Polonia y Filipinas. La gran mayoría son católicos de nacimiento, pero un 9% son convertidos desde otras confesiones, mayoritariamente protestantes. Monseñor Munila, obispo de San Sebastián, asegura que el Papa no está de acuerdo con la tesis del cardenal Casper sobre los divorciados vueltos a casar. En el programa Sexto Continente de Radio María España, que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, el prelado respondió a las preguntas que le hacen los oyentes. Una de estas le dio pie a hablar de la cuestión de administrar la comunión a divorciados vueltos a casar. Monseñor Munilla asegura que no le cabe la menor duda de que el Papa Francisco no apoya esta iniciativa.
El prelado vasco insistió en que no es la primera vez que se plantea algo así y que, pese a que Francisco pueda dar la impresión de estar en sintonía con las propuestas del cardenal alemán Casper, esta falsa apariencia es fruto de la ausencia de miedo por parte del Papa a escuchar opiniones diversas que den lugar al diálogo sobre temas importantes. Por 2 veces estas peticiones ya fueron rechazadas explícitamente por la Iglesia Católica, y no me cabe la menor duda de que éstas serán desestimadas de nuevo. Desde luego, como tuvimos ocasión de comprobar en la reciente visita de Límina de los obispos españoles, la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene muy claro su posición sobre este tema. Jesús es contundente en el Evangelio. La Iglesia no puede hacer una excepción a este principio, diciendo que se puede comulgar habiendo cometido adulterio. Sería lo mismo que decir que se puede comulgar habiendo calumniado al vecino, sin arrepentirse o con cualquier otro pecado, pero entonces estaríamos hablando de derogar el principio de comulgar en gracia de Dios, ya que no se puede pretender se dé una excepción en una materia y no en otra. Lo que sí es previsible es que en el próximo sínodo sobre la familia se plantee que las causas de nulidad matrimonial tengan un proceso más sencillo. Hay muchos matrimonios que son nulos. En estos casos, sería bueno tener un discernimiento más ágil. Esto no tiene nada que ver con la petición del cardenal Casper de romper la tradición de la Iglesia y con la indisolubilidad del matrimonio. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la visita por Tierra Santa que el Papa Francisco acaba de iniciar. Mientras la histórica ciudad de Alepo ve cómo en sus calles se libra una durísima batalla entre los rebeldes sirios y las fuerzas gubernamentales, mientras Homs intenta cicatrizar inútilmente las heridas que ha dejado la guerra, mientras los habitantes de Irak, los habitantes de Líbano o de Palestina, incluso de la propia Tierra Santa, se despiertan todos los días con noticias de atentados, de violencia extrema. 2 hombres buenos se dirigen a Tierra Santa, a la patria de Jesús, para hacer aquello que mejor saben hacer y que es además lo más útil que pueden hacer por la paz en la región. Me refiero a que van a Tierra Santa a rezar. Y rezar es de verdad lo más importante, no lo único, pero sí lo más importante que se tiene que hacer en este momento por la estabilidad y por la paz en la zona. Estos 2 hombres buenos son el Papa Francisco y el patriarca de Constantinopla, el patriarca ortodoxo Bartolomeo. La iniciativa de hacer este viaje a Tierra Santa partió precisamente del patriarca ortodoxo y fue aceptada inmediatamente por el Papa católico. No me cabe duda de que a lo largo de estos días, hoy sábado que empieza la visita, lo hará el Papa, estará en Jordania, mañana estará en Palestina, visitará Belén y el lunes estará en Tierra Santa. Bueno, no me cabe duda de que van a producirse discursos relevantes y sobre todo gestos, porque el Papa Francisco lleva adelante esta magnífica catequesis con los gestos. No me cabe duda de que esto será lo que ocupe las páginas de las noticias del mundo entero. Pero estoy convencido de que de verdad lo importante es rezar. El Papa Francisco lo sabe, es un hombre de una profundísima fe, de una convicción religiosa tremenda que puso de manifiesto ya cuando convocó hace casi un año la jornada de oración por la paz en Siria, que todo el mundo se le unió a rezar y que dio el fruto inmediato de que una guerra que parecía inminente se aplazó, Dios quiera que para siempre. Por lo tanto, estamos ante 2 hombres de fe que van a rezar por la paz en uno de los sitios, en uno de los escenarios más delicados, más conflictivos del mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, creo que nos están dando un ejemplo.
Generalmente, incluso los creyentes, dejamos la oración para lo último. Y hasta en nuestro lenguaje lo expresamos así: ya solo es posible rezar, ya solo queda rezar. Es lo último, cuando tiene que ser lo primero. Vamos a comenzar por rezar. Creemos en Dios, creemos en el poder de Dios, creemos que más allá de los desaguisados que somos capaces de cometer los hombres, que cometemos todos los días, Dios es el que escribe la historia, a veces por culpa nuestra, con renglones torcidos. Por eso lo primero que tenemos que hacer es rezar. Y yo quisiera en este momento pedir a todos acompañar al Papa y al Patriarca Ortodoxo con nuestra oración, rezar con el Papa y también rezar por el Papa. Él lo pide con verdadera insistencia y tenemos que acompañarle, nunca dejarle solo en sus proyectos, siempre acompañarle con nuestro afecto y con nuestra oración. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo desde nuestra página web de Noticias y Apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.